Sean todos bienvenidos a la Biblioteca Central Pedro Zulen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy nos encontramos en la sala de lectura del Centro de Documentación del Perú Contemporáneo y vamos a dar inicio al conversatorio Fondos Editoriales en Diálogo. Este conversatorio consta de 3 mesas, la primera sobre fondos universitarios, la segunda sobre fondos editoriales independientes y la tercera sobre fondos editoriales de ONG. Hoy nos encontramos con los directores y directoras de los fondos editoriales universitarios. Nos acompañan en esta mesa Patricia Arévalo, Carmen Santisteban y Luis Suárez. Los vamos a presentar y este conversatorio va a girar en torno a 5 preguntas en las cuales cada uno de ellas y ellos nos va a desarrollar un poco su perspectiva desde su dirección y desde su propia institución. A mi derecha se encuentra Patricia Arévalo. Ella es magíster en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió lingüística y literatura en la misma casa de estudios desde el año 2006. Es directora del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido gerente de ediciones generales del Grupo Santillana en Lima y entre el año 2014 y 2016 fue vicepresidenta de la Cámara Peruana del Libro. A su derecha se encuentra Carmen Santisteban. Ella es magíster en Administración de Negocios con especialidad en Dirección Comercial de la Universidad de SAM, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Lenguaje y Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomada en Corrección de Textos por la Universidad de Piura. Es asesora editorial del Journal of Economic Finances and Administrative Science y docente universitaria de redacción científica. Actualmente es presidenta de las editoriales universitarias y académicas del Perú, es miembro de la mesa directiva de la Asociación de Asociaciones de Correctores de Textos del Perú y se desempeña como coordinadora de SAN Ediciones. Finalmente, nos acompaña desde la casa el director del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Luis Suárez Rojas, quien es doctor en Ciencias Sociales y Antropología, profesor asociado del Departamento de Antropología de nuestra universidad. Dicta clases de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Medicina también. Es antropólogo de formación cuyos intereses se enfocan en la salud pública, sociedades rurales, capitalismo de plataforma y emprendimientos digitales. Ha examinado temas relativos a las comunidades rurales en los Andes de Ecuador y de los Andes del sur del Perú, en particular del mundo simbólico religioso ligado a las montañas sagradas y las formas de encarar el cambio climático. Actualmente se encuentra desarrollando su formación en psicoterapia, psicoanálisis y se desempeña como director del Fondo Editorial y Librería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sean todos y todos bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Porque un poco de las preguntas que vamos a tener hoy día es para liberar, digamos, algunas consultas, dudas que las estudiantes podrían tener sobre cómo funcionan los fondos editoriales, qué posibilidades también hay dentro de estos fondos editoriales a nivel laboral, cómo sus diferentes carreras se enganchan con estos fondos editoriales, con estos espacios universitarios, pero también cómo los fondos universitarios funcionan dentro de nuestras instituciones y hacia la sociedad. Entonces, la primera pregunta es, ¿nos podrían contar un poco sobre la historia de su fondo editorial, cómo es que nace y cómo lo ven ustedes? Bueno, el Fondo Editorial de la Católica es muy antiguo, tan antiguo que no sabemos cuándo comenzó, pero hace no menos de 60 años. Cuando yo llegué, estuvimos buscando en los archivos si había algún acta de nacimiento y no encontramos nunca nada, pero la publicación más antigua de entonces tenía 50 años, yo ya tengo, como dijiste, desde el año 2006. O sea, bastantes años más, o sea que por lo menos el fondo debe tener 60 años. Surge, evidentemente, como una necesidad de dar a conocer las investigaciones de la universidad, pero el fondo ha venido desarrollándose en los últimos tiempos y a lo largo de todas estas décadas hacia un fondo menos endogámico, por decirlo así. No publicamos solamente cosas de la universidad, no solamente visibilizamos aquello que publica, que investiga la Católica o profesores de la Católica, sino que tratamos de abrirnos hacia el resto de la comunidad intelectual y académica, publicamos traducciones, en fin,
Tenemos una producción que entre muertos y heridos, por lo menos son 100, quiero decir, entre libros y revistas, no son ni muertos ni heridos. El Fondo Editorial saca alrededor de 100 publicaciones al año en su, digamos, su catálogo principal, que son unos 50, y luego tenemos colecciones como Zumbayu, como Lo Esencial del Derecho, como Los Derechos Fundamentales, como las revistas, etcétera, y eso suma unas 100 publicaciones por año, que lo estamos haciendo con un equipo bastante reducido en realidad, pero ahí estamos y ahí lo hacemos. Bueno, muy buenos días con todos y todas. En realidad yo quiero primero saludar a la Decana de América por tener estos espacios de diálogo interinstitucional. Y como bien lo indica Patricia, igual creo que es también un poco el cómo empezó ESAN. ESAN no es muy antiguo. Este año la universidad hemos cumplido 60 años desde su fundación en 1963 y creo que al ser una universidad de alguna manera joven dentro de las que me encuentro, ¿no? Empezó de alguna manera desde el inicio con el tema pues de difundir, de promover la investigación que la comunidad tenía. Sin embargo, buscando también el historial, tampoco no tenemos una acta de nacimiento, pero hemos tenido a una editora por muchos años, ¿no? Que ha sido y es una célula viva aún, y por lo tanto ella nos ha contado un poquito, me ha contado, ¿no? He tenido ese privilegio de cómo empezó un poco las publicaciones. Y ella, Adam Puero, ¿no? Mi editora por muchos años, me indica pues que desde la década del 90, básicamente ya teníamos el sello editorial ESAN Ediciones, como es actualmente nuestro fondo editorial. Entonces, más o menos ese es el tiempo que tiene el fondo, ¿no? Y como les digo, nació de esta necesidad de promover la investigación, ¿no? Y finalmente haya un respaldo en este caso de nuestra universidad, para velar por esa producción académica con prolijidad, ¿no? Ahora, a diferencia también de Católica, quiero que sepan que el fondo editorial de la Universidad ESAN tiene un catálogo más pequeño. Quizás también nuestra población obviamente es menor al de Católica y seguramente también al de San Marcos. Nosotros tenemos en libros, ¿no? Normalmente publicamos entre 7 u 8 libros al año. Adicional a ello, el Fondo Universitario no solamente vela por la producción de libros, sino también particularmente estoy a cargo de las 2 revistas institucionales que tenemos. Una revista de Derecho, que es una revista Nobel, ¿no? Que obviamente tenemos la orientación y tenemos el fin de indexarla. Pero también tenemos una revista que también creo que nace más o menos con el fondo editorial, que es nuestra revista Ícono, ¿no? Es una revista netamente de economía y finanzas, ¿no? Y administración. Y esta sí está indexada. Pertenece a Scopus en un cuartil 1, está en Web of Science, ¿no? En el cuartil 2, en el catálogo de ESI. Y bueno, somos nobles y creo que nos falta todavía mucho más, pero esta revista, por ejemplo, tiene ya 30 años. ¿No? Entonces, estas 2 revistas tienen una edición semestral y con ello, de alguna manera, podemos decir que llegamos al menos a 12, ¿no? Porque ahí están nuestros esfuerzos. Nuestro equipo también, porque hay que el público sepa que los fondos editoriales no cuentan con un equipo como quizás se puede tener en una imaginación ideal, ¿no? En realidad creo que los que estamos a cargo de los fondos estamos siempre metidos en muchos temas, no solamente de producción, ¿no? Como un tema de vigilancia, sino en ver cómo van nuestras ventas, en cómo va esa cadena de abastecimiento, si estamos yendo con el tema de tecnologías y más allá de eso también ver qué estamos produciendo, qué demandan nuestros lectores y adicional ver y enfrentar estos nuevos desafíos que cada día pues no tenemos como
como universidad y como fondos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, para hablar un poco sobre nuestro fondo editorial, tendríamos que remitirnos también un poco a la historia de San Marcos. San Marcos ha cumplido 473 años de vida institucional y al mismo tiempo ha pasado por diversos momentos. Y cuando hacemos una mirada hacia atrás de la producción editorial de San Marcos, pues justamente encontramos testimonio de estos distintos momentos. Pensemos, por ejemplo, en una publicación que resulta muy interesante, que es esta tesis doctoral que hace Arguedas de la comparación de comunidades españolas y peruanas. Y fue publicado por San Marcos en su momento, en los años 60, y hasta atrás también tenemos muchas publicaciones interesantes. Pero en términos de la historia moderna, digamos, de San Marcos, podríamos decir que el fondo editorial tiene 25 años institucionalizado bajo una resolución y bueno, como corresponde a todas las instituciones. Pero previamente a eso también las facultades tenían la libertad y la responsabilidad de publicar sus libros, hacer sus publicaciones, sus revistas, y en ese sentido eso también contribuyó a la vida institucional de la universidad en el área de publicaciones, revistas y libros, por supuesto. Pero en estos últimos años hemos tenido una directiva en la cual la publicación del libro se centraliza o se hace viable a través solo del Fondo Editorial de San Marcos, que es la dirección que depende de la Dirección General de Biblioteca y Publicaciones. Entonces, en ese sentido, actualmente todo lo que se publica en San Marcos pasa a través del Fondo Editorial. Estamos cada vez creciendo más en términos de número de publicaciones y también de presencia en las ferias internacionales del libro, que pasamos de tener un stand pequeño de 9, 10 metros cuadrados a tener ahora más o menos 36 metros cuadrados y llegar con publicaciones, más o menos 20 publicaciones anuales, cosa que a nosotros nos satisface muchísimo, porque finalmente el Fondo Editorial de San Marcos es el primer fondo editorial universitario público y creo que así hay que un poco entenderlo también, ¿no? Hay que, digamos, darle un poco ese contexto y en ese proceso también nos hemos ido adaptando a las distintas normas editoriales y también a los protocolos editoriales que no teníamos antes, no teníamos, digamos, teníamos una recomendación editorial, un comité editorial, pero no teníamos, por ejemplo, este tema de pares externos y que ahora lo hemos incorporado, por supuesto, nos adaptamos plenamente a estos protocolos estandarizados también y en ese sentido tratamos de que las publicaciones del Fondo Editorial de San Marcos pues estén en el nivel que corresponden en términos de estándares, no solo nacionales, sino también internacionales de edición. Y eso supone también, por ejemplo, trabajar con un editor en jefe, con un pool de editores, correctores de estilo, cotejo de datos. Es decir, hay un trabajo muy intenso, muy profundo de revisión, porque cada texto, como decimos un poco internamente, es un trabajo artesanal, pero cada texto tiene también sus propios desafíos y retos, porque no es lo mismo editar un libro de economía o de medicina que un libro más argumentativo de filosofía o de antropología, ¿no? Tiene sus retos, tiene sus tiempos, pero finalmente creo que estamos muy contentos porque los resultados que nosotros tenemos son muy positivos en las ferias internacionales. Profesores, yo me doy el gusto y el placer de estar en mi stand. Me encuentro ahí frecuentemente con Carmen también. Vendemos los libros cada vez que podemos. Engancho a otras personas también. Con este otro libro también te puede gustar, te puede interesar. Y la gente se va contenta de esa experiencia cercana. Sanmarquinos vienen con mucho gusto a comprar cosas, pero también vienen muchos docentes de universidades de provincia. Y eso también me da muchísimo gusto porque llevan nuestros trabajos y publicaciones a sus distintas universidades. Y creo que ese es un poco lo que a nosotros nos da la gran gratificación de que nuestros trabajos puedan circular. Eso creo que yo es lo más importante, ¿no? Muchas gracias por los comentarios. Suena realmente interesante porque vemos en realidad como el denominador común es que en realidad los fondos universitarios se han institucionalizado de una forma bastante reciente, ¿no es así? Bien, la segunda pregunta es, ¿cuáles consideran que son los principales retos que afrontan como fondos universitarios? Bueno, retos hay muchos. Yo te escuchaba decir que en San Marcos el fondo editorial centraliza todas las publicaciones. Para nosotros esa, por ejemplo, fue una de las ideas de centralizar todo y poner un sello de calidad. Sin embargo, no hemos podido, porque siempre hay
algunas cosas que en realidad preferimos no publicar y que resultan más adecuadas para ser publicadas por un departamento académico. Por ejemplo, no sé, un manual dirigido a profesores o a familias que no es propiamente académico, entonces mejor que lo saque el departamento de psicología. O, en fin, hay ciertas publicaciones que no hacemos. Eso también es un reto porque la idea es elevar los estándares y que lo que publica el fondo editorial siempre va a tener un estándar muy alto, tanto en contenido como en forma, ¿no? Nosotros tratamos, no siempre lo logramos probablemente, de que nuestros libros sean impecables, que tengamos, digamos, un estándar adecuado en cualquier lugar. Ahora, ¿cuáles son los retos reales? Lo más importante, creo, es publicar libros que se lean. Ese es el principal reto. De nada me sirve a mí tener un montón de publicaciones apolillándose en un almacén, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con el tema de selección. Por supuesto, también tenemos pares externos obligatorios. Ni siquiera se evalúa, o sea, si un libro es de un profesor de la PUC, lo tiene que evaluar alguien que no sea de la PUC, incluso de preferencia extranjero. Eso es parte de los estándares, pero a veces esos estándares que son complejos, porque pueden ser materiales maravillosos desde un punto de vista académico, pero muy específicos, para un público muy específico, que en verdad, si lo publico, va a terminar, como decíamos, apolillándose en un almacén. Entonces, en eso nos ayudan mucho las nuevas tecnologías. Es decir, tenemos libros que podemos publicar sin imprimir, incluso poner en acceso abierto, cosa que hacemos. Si ustedes entran a la página web del Fondo Editorial, van a poder ver que tenemos varios libros en acceso abierto que hemos publicado, que indudablemente tienen costo y que no es algo que vayamos a recuperar, pero están al alcance, están al acceso de los investigadores y no se están apolillando. Ese es uno de los retos, ¿no? Encontrar cuál es el punto. Hay un reto comercial importante, probablemente a diferencia de San Marcos, nosotros sí tenemos metas comerciales que cumplir. No podemos, en principio, si bien la universidad sí subvenciona, la idea es ser autónomos. Entonces hay un punto de equilibrio al que hay que llegar. Ese es un reto, es complejo. Hay el reto de la distribución, por ejemplo. Tenemos afortunadamente una excelente librería en el campus, que es una vitrina y un lugar de venta natural de nuestras publicaciones y en general de las publicaciones de otras editoriales universitarias, ¿no? Pero los retos son muchísimos. Ahorita estoy pensando en muchos, pero sí quería enfocarme en este tema más comercial y del punto de equilibrio. Nosotros no tenemos fines de lucro, pero tampoco podemos representar grandes pérdidas para la universidad porque terminaríamos cerrando, que es lo que ha sucedido con muchos fondos universitarios, que terminan reducidos a su mínima expresión porque le significan a la universidad un gasto muy fuerte. Entonces, es importante ese punto de equilibrio y no solamente desde un punto de vista comercial, sino que ese punto de equilibrio lo que nos va a permitir a la larga es tener una producción editorial con más llegada, que lea más gente, que se difunda más, que no solamente ponga, en mi caso, a la Universidad Católica, digamos, en la vitrina, sino que difunda conocimiento, ¿no? Y para difundir conocimiento hay que buscar ese punto. ¿Cuánto debo publicar? ¿Qué debo publicar? ¿Y cómo lo debo publicar? Creo que ese es nuestro principal reto en general, ¿no? Gracias, Patti. Sí, en realidad me quedo con estos últimos retos que has indicado y hay muchos más definitivamente, pero creo que cada uno podemos enfocarnos en los diferentes que afrontamos. Creo, adicional a lo que ha indicado Patti, hay un reto y un desafío muy grande en la industria del libro universitario.
Cada vez estamos de alguna manera, nuestros autores, ¿no? Sean internos o externos, ¿no? En realidad nos miran mucho con, no sé si la palabra correcta es recelo, pero realmente les cuesta mucho decidir, pues, publicar un libro por el trabajo que implica, ¿no? Y el tiempo que de alguna manera el libro requiere, ¿no? Porque como bien lo ha comentado también Luis, un libro es propio, autónomo, independiente. Básicamente en ESAN, al tener también quizás un catálogo, como les digo, no tan amplio, sí podemos de alguna manera darle voz y cuerpo y persona a un libro, y por ello cada libro pues tiene una propia tipografía, ¿no? Tenemos obviamente criterios uniformes, pero me refiero a que el estilo al abrir un libro por su temática es diferente. Entonces eso es algo que aún podemos conservar y es un lujo tenerlo, ¿no? No tenemos un tipo de letra uniforme para todos, ¿no? Un interlineado pues que de alguna manera es autónomo, ¿no? Para muchos. Entonces, en esa línea les quería comentar que los autores, ¿no? Prefieren irse a un artículo científico, ¿no? Porque obviamente les da primero, obviamente, una categoría en las universidades propias, ¿no? Quizás el escalafón, pues, ¿no? Ser un poco más rápido, tener un tema de puntaje igual ante nuestras autoridades, ¿no? Ante RENACYT. Definitivamente nos encontramos en ese desafío tan amplio de que el libro, pues, está como que en el último peldaño. Entonces, ese de ahí es un gran desafío que creo que como cabezas de editoriales definitivamente nos está marcando. Entonces ese es un gran desafío que tenemos en la actualidad, el hecho de que el libro no está siendo valorado como debería ser. Y nosotros que estamos atrás de ello conocemos, ¿no? Un poco un poco el camino y la producción que implica cada libro. Entonces ese es un gran desafío actualmente y es por eso que celebro estos espacios, porque creo que son temáticas y dolores en común que debemos de alguna manera afrontar y visibilizar y tener mesas de trabajo para ello, ¿no? Ante las autoridades correspondientes, ¿no? Y adicional a ese gran desafío, sí también considero necesario que en la cabeza, ¿no? O los que dirigen los fondos editoriales sí tengan esa visión de viabilidad, como bien lo ha comentado Patricia, ¿no? Porque en realidad cuando una persona quizás no desde el inicio, pues nadie nace para ser director de un fondo editorial, pero creo que sí vamos teniendo los criterios para no tener libros pues en nuestros almacenes, ¿no? Entonces, y la tecnología definitivamente y el hecho de involucrarte más y el hecho de formarnos en un tema de gestión, porque ese es nuestro papel, ¿no? El ser gestores, ¿no? Indica realmente cómo va ese flujo, ¿no? Que realmente qué libro podría tener, si podría tener demanda o no va a tener demanda y solamente lo ponemos en acceso abierto. Entonces, ahí está un poco nuestro papel. Y pensar siempre, creo yo, clave y que nos ha funcionado mucho en el Fondo Editorial de la Universidad de ESAN, es escuchar a ese lector, ¿no? ¿Qué está demandando? ¿Qué es lo que realmente busca? ¿Qué tipo de formato? Porque si bien nosotros podemos tener libros en acceso abierto, nuestro público académico, o al menos es lo que le pasa a nuestros lectores en ESAN, sí demandan el libro impreso, lo buscan. Entonces no sentimos que hace unos años se decía, ¿no? El papel va a morir. No, por el contrario, creo que ahora ya lo tenemos clarísimo. Nuestros alumnos quieren sentir la tangibilidad del libro. Entonces, no tengo de alguna manera ese miedo por el hecho de que vaya a desaparecer, pero sí hay que ser conscientes de qué tiraje se va a dar. O quizás si es un tiraje muy escaso, quizás solamente lo hacemos por demanda, ¿no? Por un poco, ¿no? Uno por uno. Y en todo caso tendríamos que vigilar, ¿no? Ese tipo de comercialización.
Creo que eso es uno de los desafíos que tenemos actualmente. Y otro que no quiero dejar de resaltar, que estamos también en la industria, es la profesionalización. ¿Qué profesionales? A mí me da gusto que San Marcos tenga un pool, ¿no? de alguna manera de profesionales en la edición. Nosotros en ESAN en realidad lo tercerizamos y obviamente ahí está un poco esa vigilancia mayor, con mayor preocupación, porque definitivamente tenemos que vigilar cómo nos entregan esos textos, ¿no? Entonces, por más obviamente que no son profesionales que consideramos obviamente a cabalidad, que cumplen con su trabajo, pero nosotros no podemos dejar de vigilarlos, ¿no? Entonces, es importante que tengamos también en todos nuestros procesos a profesionales idóneos, ¿no? Competentes, para que finalmente el trabajo sea de calidad, ¿no? Ese es un desafío que también creo que enfrentamos, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales vamos a contratar? ¿Quiénes están en la industria? Y está en nosotros fortalecer. Y lo mismo pasa con la revisión por pares. Particularmente les comento que para mí a veces es complejo encontrar a ese par. Sé que tenemos investigadores en las plataformas, ¿no? De quiénes son los investigadores más resaltantes en el Perú, pero a ver, seamos muy sinceros, no hay todavía ese engranaje, ¿no? De realmente ver si se ajustan a lo que nosotros buscamos. Entonces, ahí un poquito que todavía nos falta mucho más, ¿no? O sea, creo que ahí se está haciendo los esfuerzos, pero todavía no estamos engranando de manera correcta. Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que coincido también un poco con Carmen y con Patricia en el sentido de que un desafío constante para los fondos editoriales es mantener un sello de calidad. Eso sin duda es un reto constante y un desafío. Y me sumo también a la idea de la importancia de la profesionalización del trabajo de editor, que además no lo vemos con la claridad que debería de verse. Pero también pienso que los desafíos tienen que ver también con la historia institucional de cada uno de nuestros fondos. Y en ese sentido yo apuntaría a algunos desafíos. Por ejemplo, en el caso del Fondo Editorial de San Marcos, hay algunos temas que nos interesa rescatar y que nos interesa colocar un poco en la escena. Por ejemplo, como el tema de Amazonía. Estamos en todo un proceso de recuperación, de articulación con el tema de Amazonía. Y queremos, por ejemplo, abrir, y lo hemos hecho ya, un espacio también para intelectuales indígenas, por ejemplo, con Never Tuesta o Roldán Tumi, que ahora está en un proceso de una formación de posgrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy importante. Y estamos también ubicando a otros autores y haciendo todo un trabajo de relación interinstitucional con otras instituciones para mantener ese campo abierto de intelectuales indígenas, que a nosotros nos parece muy importante. Lo otro también tiene que ver un poco con ponernos a tono con las plataformas y los formatos de acceso al libro. Por ejemplo, el acceso abierto o los formatos de iPad para que puedan descargarse en tablets, en fin, en distintos soportes. Y creo que coincido con ustedes también en el sentido de que este mito de que el texto en digital mata al texto impreso, realmente no lo vemos así. Muchos de nuestros libros están en acceso abierto, pero lo demandan en formato físico, porque lo real y concreto es que el libro es también una experiencia objeto, es una experiencia de objeto. Y en ese sentido le hemos puesto mucha precaución a nuestros proyectos editoriales, es decir, que haya una buena estética en la tapa, que el interlineado realmente sea muy agradable para la vista, la calidad del papel, etcétera, porque reconocemos que el libro es, por supuesto, un vehículo para conocimientos y reflexiones, pero un libro también es un objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay un desafío. Y otro desafío que también tenemos claro como fondo editorial es el rescate editorial, que creo que en el caso de San Marcos, universidades públicas como la nuestra, son las que tienen que tomar el liderazgo de algunos rescates editoriales. Por ejemplo, pienso en uno de los rescates que hicimos con respecto a una colección de revistas que salieron en los 80 que se titula El Zorro de Abajo, que lo hemos sacado también.
Hemos sacado también un librito bien interesante de el gran poeta Antonio Cisneros, que fue su tesis doctoral sobre poesía inglesa y que realmente, como dice nuestro director general Pablo Sandoval, estaba empolvándose en los estantes, ¿no? Y de Antonio Cisneros, que es uno de los grandes poetas mayores en Lima y en el Perú, pues no teníamos ese texto. Tiene su historia también muy particular y me parece que es muy interesante. Otro desafío también es la distribución. Nosotros trabajamos con 8 librerías de la ciudad que alimentan, digamos, a la ciudad, pero creo que un gran desafío es la distribución también a provincia, que creo que es importante. Y allí nos interesa mucho apostar por esta posibilidad que hemos visto también con Carmen, que es poder movernos a partir de las ferias regionales que se dan en Arequipa, en Trujillo, en Cusco, para poder hacer llegar también nuestras publicaciones físicamente. Entonces, creemos nosotros que en el caso de San Marcos, publicar es una decisión también institucional para poder abrir temas y articularnos con la oferta que también propone San Marcos a nivel de posgrado, a nivel de doctorado, y eso es importante. Y lo he conversado con los decanos, que hemos tenido reuniones para decir, bueno, hagamos viable también la publicación desde las otras áreas que no son ciencias sociales y humanidades, donde quizás hay menos, pero que nos parece importante también, porque el otro gran desafío es la diversificación del catálogo, que haya una diversificación. Y rescato lo que también dice Carmen, porque me ha pasado en estas jornadas que hemos tenido en la Feria Internacional del Libro, es escuchar a nuestros lectores. Y nos dicen, y San Marcos, hay libros sobre este punto, sobre este otro, sobre esta materia, y ahí hay desafíos. Por ejemplo, creo que un desafío temático para nosotros es tratar de impulsar publicaciones en el área de salud pública. La Universidad de San Marcos pues tiene la facultad de medicina más importante y de salud más importante del país. Pero tenemos en ese sentido pocas publicaciones. Tenemos publicaciones que además tienen una gran demanda. Y por ejemplo, hay un libro muy importante de psiquiatría que se reimprimió ya varias veces e inmediatamente se agota, ¿no? Tenemos cosas por ahí que tenemos que empujar. Y así de otras áreas también. Entonces estamos, por supuesto, escuchando a nuestros lectores y también haciendo el enlace con nuestros académicos e investigadores de la universidad y de otras partes también para sacar adelante. Yo creo que este año tenemos la gran novedad, en el caso del Fondo Editorial de San Marcos, de publicar algunas cosas súper interesantes. En antropología, por ejemplo, hemos hecho la traducción de un texto que por primera vez circula en español. Hemos comprado los derechos para que esto sea posible. Hemos traducido también por primera vez un texto del portugués al español sobre Estado y democracia, que espero podamos presentarlo pronto. Y así estamos tratando de impulsar una línea para diversificar nuestro catálogo, pero sobre todo para colocar lo mejor de lo mejor a nuestro público, ¿no? Muchas gracias por compartirnos sus diferentes retos, ¿no? Pero también a la vez compartidos, creo yo, ¿no? Específicos en algunos casos, pero a la vez compartidos, y creo que eso es interesante de tomar en cuenta. Muy bien, y un poco lo que ustedes estaban comentando sobre esa gran discusión que había si la digitalidad iba a reemplazar al papel, es la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideran que han sido los principales cambios que han afrontado sus fondos editoriales ante las nuevas tecnologías del siglo XXI? Bueno, sin duda, las nuevas tecnologías te ponen lo que decíamos, ¿no? No es solamente a nivel producción, que eso también hay que tomarlo en cuenta. La producción se ha facilitado muchísimo con las nuevas tecnologías, pero también la difusión, como ya hemos dicho. Igual creo que nos falta todavía avanzar. Por ejemplo, nosotros estamos recién entrando a las plataformas de edición de revistas académicas, que todavía no las estamos manejando, digamos, el Open Journal System, el OJS. Hay cosas que todavía tenemos pendientes. Pero definitivamente la impresión por demanda, la virtualidad es importantísima y ha sido un cambio. Efectivamente, no estamos
el libro en papel no se contradice con el libro en acceso abierto. De hecho, nosotros imprimimos por demanda, como tú decías, libros que tenemos en acceso abierto y se venden, a pesar de que los tienes gratis, ¿no? Pero bueno, creo que el tema de las nuevas tecnologías es fundamental. Hay que estar al día, como digo, hay algunas cosas en las que todavía no estamos. Otro de los temas en los que nos hayan ayudado muchísimo las nuevas tecnologías es en la impresión por demanda en el extranjero. Nosotros tenemos convenios con una serie de, por ejemplo, con la Librería de la U en Colombia, con la Casa del Libro en España, con una serie con Gandhi en México, y ellos tienen nuestros libros en su página web y los compran y se hacen a impresión por demanda a través de un impresor que nosotros tenemos en cada país. Y también tenemos uno que va para toda Europa, desde España. Entonces, realmente las nuevas tecnologías nos han permitido acceder a públicos que hasta hace pocos años no podíamos llegar. Y también nos han facilitado las coediciones internacionales, en el sentido en que cada uno imprime lo suyo. Porque antes, cuando teníamos coediciones no sé, con una editorial española, por ejemplo, si se imprimían en España, esos libros llegaban carísimos al Perú, era prácticamente imposible. Ahora todos los convenios de coedición son tú imprimes lo tuyo y yo imprimo lo mío, y imprimimos exactamente lo mismo. Entonces sí, las nuevas tecnologías ayudan de diversas maneras y son fundamentales para optimizar la producción editorial y la difusión, ¿no? Sí, es cierto. En realidad, para continuar con lo que ya bien ha enfatizado Patti, definitivamente las nuevas tecnologías nos han ayudado mucho y sobre todo seguimos teniendo al centro de nuestras operaciones a nuestro lector, ¿no? Entonces, como bien lo comentaba, las coediciones tú imprimes acá, tú por allá, pero más allá también de las coediciones internacionales, y es algo que celebro y también aplaudo, ¿no? El hecho de hacer coediciones con nosotros mismos, ¿no? La experiencia que este año hemos tenido con San Marcos, ¿no? Tenemos un libro de innovación y gerencia pública en el desarrollo, donde hemos hecho una coedición. En realidad cada uno ha vigilado todas las etapas de este libro. Finalmente hemos tenido un libro de calidad, ¿no? Que es lo que consideramos, también fue arbitrado, ¿no? Y realmente es una celebración que debería continuar y fortalecernos a nosotros en el sector, ¿no? Ahora les comento que nosotros estamos haciendo una coedición con la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Porque es un libro referido a estadística y obviamente dije, ¿quién es una autoridad en ello? ¿No? Entonces le mandé el manuscrito, hicimos también la revisión por pares y finalmente ya estamos ya a punto de iniciar el proceso de edición. Entonces, y así seguramente van a continuar más. También invito a Católica, ¿no? Tal vez por ahí podemos sacar un libro en coedición. Entonces es un punto, creo, es que se ve raro, ¿no? Que nosotros de alguna manera publiquemos a nuestros investigadores, porque obviamente no tienen otra tampoco alternativa, ¿no? Es raro encontrar, yo utilizo mucho las redes, los medios, ¿no? Sociales, y por LinkedIn, por ejemplo, me escriben algunos autores y me dicen, soy de tal institución, tal vez tendrán interés en mi libro, ¿no? Entonces, es algo que también, bueno, si tiene la relevancia, nosotros sí hemos publicado también investigadores que no son de la casa, ¿no? Porque lo consideramos relevantes, ¿no? Pero hay todavía no es muy usual en los libros, ¿no? Pero es algo endogámico, ¿no? Que lo veríamos raro en otros países, ¿no? Pero es por eso que creo que estas alianzas de coedición ayudarían mucho, ¿no? De alguna manera a tener este peldaño un poco resuelto. Ahora, pensando también en la tecnología, y luego hablo un poquito de la inteligencia artificial quizás, pero lo que quería de alguna manera era que las nuevas tecnologías nos han ayudado básicamente con lo que tuvimos, ¿no? La pandemia. Creo que nos obligó, particularmente SAN no tenía una tienda virtual, Católica lo tiene ya hace tiempo, ¿no? Entonces, Católica en realidad es un referente para nosotros en varios aspectos,
por ejemplo, en las ferias regionales, como bien lo comentó Luis. Ellos siempre van a las ferias, creo que hace mucho tiempo tienen su tema comercial, que tienen que estar presentes en la feria. Nosotros este año hemos ido por primera vez a ferias regionales a través de un stand colectivo de UPerú, ¿no? Y vamos muchas universidades que queríamos ver cuál es la recepción. Y la verdad que particularmente me fui a Huancayo, este fin de semana me voy a Arequipa. Sí, sí, ya empezó, empieza la Feria Internacional de Arequipa el 21 hasta el 3 de octubre, por si acaso, ¿no? Y estamos nosotros contentos de que nos reciban tan bien, ¿no? Porque son en la gran mayoría universidades pues que tienen su sede en Lima, ¿no? Y bueno, lamentablemente somos un país centralista y obviamente ven a la referencia, ¿no? Entonces llegar a acercarnos a ellos creo que es una buena dirección. Creo que estamos yendo en un buen camino, en un buen sendero. Y comentándoles de la tienda virtual, más allá de ir a las ferias, ¿no? En provincias, la pandemia hizo que SAN Ediciones tenga una tienda virtual. Lo estábamos iniciando, recuerdo, en el 2019 y estábamos en todo el proceso, ¿no? De marcha blanca y de pronto llega la pandemia. Y eso en realidad aceleró a que obviamente esté en nuestro catálogo, pero hubo un tema, ¿no? Todas las universidades estaban cerradas. Entonces, por más que teníamos la tienda y podíamos vender, no teníamos acceso al libro en físico, ¿no? Entonces perdimos muchos meses de venta. Pero con la universidad sí creo que también tuvo una respuesta rápida, ¿no? Y obviamente con los otros, con el área administrativa, con el área pues de abastecimientos, ¿no? Realizamos todo lo que de alguna manera depende del tema de la cadena de abastecimientos del libro, ¿no? También contratamos a un operador logístico para que lleven a nuestros lectores, ¿no? A la puerta de la casa, ¿no? Es actualmente como lo tenemos. Entonces, sí, siempre quiero enfatizar que SAN Ediciones, quizás por ser una universidad de negocios, no lo sé, pero siempre estamos pensando en el cliente. Entonces, sí vimos la forma de atender esa necesidad de lectura, ¿no? De nuestros libros, ¿no? De nuestro catálogo vivo. Y eso también permitió, y creo que no está, va alineado estas nuevas tecnologías a las pasarelas, ¿no? Y creo que sí, ahora también, creo yo que estamos todavía un paso hacia atrás, lamentablemente, porque ahora nuestra forma de compra es diferente, ¿no? Utilizamos casi todos el YAP, el PLIN, un QR, que creo que es lo que esa mirada y es a donde vamos a migrar ya, porque ya la pasarela de pago es como que ya es algo que no estamos tan al día, ¿no? Entonces, eso creo que ha ayudado también las nuevas tecnologías a tener un catálogo y atender al público, ¿no? Adicional a ello, tener, como bien lo ha comentado Patricia, de alguna manera las plataformas de gestión editorial, ¿no? Que sí, nosotros utilizamos también el OJS, también tenemos a un proveedor que utiliza el Scholar One, ¿no? Del grupo Clarivate, ¿no? Para la revista, para nuestra revista, como les comentaba, indexada, y también siempre hay proveedores que quieren ofrecernos estos tipos de plataformas para nuestra gestión editorial, ¿no? Bueno, considero que aún particularmente nosotros nos facilitaría, pero no tenemos todavía ese ancho de catálogo, ¿no? Entonces creo que todavía, al menos para el fondo editorial, todavía nos falta un poco más para esas ediciones. Pero, también quiero hacer hincapié que la inteligencia artificial, ¿no? Llámese diferentes, ¿no? Uno de ellos y el más conocido, obviamente, el chat GPT, ¿no? Y en realidad creo que no podemos ser ajenos, ¿no? No podemos ser ajenos a lo que viene. Tampoco creo que no debemos ser, particularmente no le tengo el temor, ¿no? Que nos van a reemplazar ni nada de ello, ¿no? Porque creo que para eso tenemos el criterio y la experiencia para discernir cómo en realidad, ¿no? Si no leemos el libro y no está nuestro profesional de corrector de estilo para que vea que hay por ahí alguna incoherencia,
¿no? No podemos confiar netamente. Aparte, recordemos que la inteligencia artificial finalmente pues se ha generado de nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros mismos le hemos brindado la generación de conocimientos. Entonces, superarnos creo que es un poco difícil. No digo que no nos facilite. Creo que sí nos va a facilitar tiempos, ¿no? En cuanto a gestión. Pero creo que debemos siempre tenerlos como aliados, ¿no? Ver, antes más bien, entre nosotros debemos compartir qué en realidad gestores utilizamos, quizás cuál tiene mayor eficiencia, ¿no? Quizás ver qué plataformas realmente podemos también orientar y recomendar a nuestros lectores. O sea, qué mejor que nosotros, como autoridad de alguna manera, y de universidades, ¿no? Recomendar a nuestros estudiantes o nuestros lectores que este tipo de tecnología sí te ayuda, te facilita, lo puedes hacer de esta forma, ¿no? Al igual que el Turnitin, ¿no? Que es tan valioso para nosotros en nuestro primer proceso de edición. O sea, este sistema realmente, si no lo tuviéramos de aliado, ¿no? En realidad, ¿cuántos libros han salido? Y ahí vemos, ¿no? El tema netamente actual, ¿no? ¿Cuántos políticos han salido con esas tesis? Entonces creo que nosotros tenemos que abrazar y ver estas tecnologías cómo van a ayudar en nuestro trabajo. Bueno, eso. Sí, yo creo que enfatizaría un poco el tema de la cultura académica. Y en ese sentido, la pandemia y la irrupción de lo digital también ha hecho que cambie un poco la percepción de nuestros docentes con respecto al libro digital. Creo que en San Marcos teníamos una mirada un poco por encima del hombro con respecto a los libros digitales. Estuvo muy entronizada la idea, muy central la idea del libro físico, pero la pandemia pues nos obligó a mirar las cosas de una manera distinta y a valorar también de una manera distinta el libro digital. Y eso trae consigo también la responsabilidad de poder pensar que los libros digitales, pues evidentemente tienen que seguir los mismos protocolos, los mismos procedimientos, lo único es que no están impresos en papel, solo en digital. Y eso también le da mucha confianza a nuestros académicos e investigadores, decir, ok, el libro digital es una ruta. Pero yo quería también colocar un poco el tema más bien de la digitalización de la sociedad y el tema de lo digital. Y en el caso de San Marcos, nosotros hemos sacado adelante, por ejemplo, hemos renovado una página web. Estamos con el interés de también tener una tienda virtual y ahí tratando de resolver algunas situaciones de orden administrativo. Pero a pesar de eso tenemos otras plataformas a través de la página web, de las redes sociales, del mismo WhatsApp. Ahora los docentes y los estudiantes se comunican por WhatsApp directamente con el área de ventas de San Marcos, hacen su transferencia a través de Plin, de Yape o cualquier otra plataforma y acceden a los libros en nuestro almacén, se les entrega, es decir, hay toda una dinámica allí que pasa por lo digital y por la digitalización de la sociedad. Y otro aspecto también muy importante es el acercamiento a nuestro lector por otras vías. Y allí se desarrolló toda una propuesta de cómo trabajar los podcasts y hemos sacado adelante la idea de tener podcasts que permitan explorar un poco el tema del libro con el autor a través pues, de una entrevista, de un diálogo abierto, de una asociación libre que permita pues, una conversa, un acercamiento al tema, la importancia del tema y conocer también un poco más del autor. Entonces tenemos, por ejemplo, en nuestra página web hasta el momento 10 podcasts hecho con entrevistas a 10 autores distintos en momentos distintos y creo que eso también nos permite acercarnos a un público lector digamos que en otra cuerda, en otro nivel, en otra dinámica. Y eso se logra pues a través de la posibilidad de conectarnos con este proceso de la digitalización. Entonces, creo que lo digital no solamente arrastra el libro, sino arrastra muchos otros aspectos claves como la distribución, el acceso al público, la página web, las plataformas como los podcasts que tenemos ahora. En fin, estamos tratando de ponernos a tono y, por supuesto, tratando de impulsar todo lo que nos permita acercarnos a nuestros lectores y a aquellos que buscan nuestros libros de San Marcos, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Muy bien, nuestra penúltima pregunta es, ¿cuál consideran que es su papel como fondos universitarios ante la sociedad peruana actual, tomando en cuenta
todas las dinámicas que estamos pasando estos 5 años recientes, ¿no? En el cual el país ha tenido diferentes cambios políticos, administrativos, la misma sociedad ha cambiado. ¿Cómo se ven ustedes como fondos universitarios? Yo creo que nuestra función, aparte de, digamos, lo académico, en fin, es poner los temas en agenda. O sea, nosotros tenemos que ser, de alguna manera, los que planteamos temas para que sean desarrollados, ¿no? En ese sentido, creo que la Católica ha tenido un papel relativamente activo, podría ser más activo, pero ha tenido un papel activo a través de sus publicaciones. Por ejemplo, el año pasado publicamos en Zumbayu, que es una colección pequeñita, estaba pensando un libro de Eduardo Argent, El páramo reformista, es decir, el páramo de las reformas en el Perú, que movió bastantes cosas. Ponemos también, por ejemplo, temas como la cultura nacional, también en un libro de Alex Huerta Mercado, el racismo. Entonces sí, es muy importante tener publicaciones que pongan sobre la mesa los temas que nos importan como sociedad, más allá de lo que es puramente académico, ¿no? Por eso es que tenemos colecciones laterales. Es más, una colección se llama Lateral, una de nuestras colecciones, la otra se llama Zumbayu, en alusión al Zumbayu, que es el trompo de Arguedas en los ríos profundos. Pero sí hay mucho que hacer. La universidad tiene un rol importantísimo en este momento. San Marcos como universidad pública de repente tiene un papel más complicado en ese sentido, están más parametrados de alguna manera, tienen murallas que de repente no son tan fáciles de saltar. Incluso para nosotros, que somos una universidad privada, también tenemos esos muros invisibles, ¿no? Pero sí, creo que nuestro rol debería ser, en todo caso, si bien no tienen que ser directos, sí plantear los temas, como más o menos he mencionado, ¿no? No sé si para una universidad como ESAN eso es fácil, porque efectivamente es una universidad de negocios, pero creo que siempre se puede hacer. Sí. Gracias, Pati. Sí, en realidad creo que también de alguna manera, desde nuestras perspectivas, también tratamos de, quizás no con los temas que Católica tiene, ¿no? Porque es una universidad más grande, con mayores facultades, y ESAN tiene la facultad básicamente de negocios, ¿no? También estamos ahí tratando de sacar adelante me refiero, porque sí lo tenemos, una facultad de Derecho, ¿no? Y en el pregrado ahora pues quieren tener otros tipos de facultades que nos ayudaría mucho más, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, de ciencia de datos y todo ello, ¿no? De ciberseguridad, ¿no? Que nos ayudaría en realidad a tener también quizás mayor protagonismo dentro de la coyuntura. Sin embargo, a pesar de ello, sí también sabemos muy bien que como fondo editorial somos los generadores, ¿no? Y tratamos de promover también ese diálogo con más allá de nuestra comunidad, obviamente con la sociedad peruana, ¿no? Y no solamente con la peruana, ahora con la digitalización, ¿no? Sino a nivel internacional. Entonces, en esa línea, nosotros tratamos de acercarnos con talleres de nuestros autores, ¿no? Tratamos de alguna manera entender las finanzas, por ejemplo, de una manera más sencilla quizás para el público, ¿no? Para el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces eso creo que también es algo que nosotros nos toca hacer. O sea, hay temas un poco más complejos, ¿no? Pero sin embargo, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces creo que también tratamos de buscar unas temáticas que sean de relevancia, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Entender pues la gestión de procesos, ¿no? Es un poco más complejo, pero también tenemos libros donde hablamos pues de los conflictos sociales, como el caso Conga, que fue tan, por ejemplo, sonado, y creo, ¿no? Porque siempre cuando se sacan esos casos o conflictos en temas de energía,
que es un poco nuestro sector, ¿no? Entonces, sí también tenemos siempre publicaciones en los que tratamos de engranar nuestro papel como universidad, como academia, ¿no? Hacia la sociedad. O sea, sí tenemos la mirada de continuar en esa línea, ¿no? Ese es nuestro rol, creo, fundamental, que no podemos dejar de tenerlo, ¿no? Ese siempre va a ser nuestro eje. Tratar de, con nuestra producción, finalmente visibilizar lo que hacen nuestros investigadores, o igual sean expertos, especialistas, pero con una contribución y mirada hacia una cultura, pues obviamente, donde el lector pueda reflexionar, ¿no? Pueda discernir entre qué es bueno o malo, o finalmente tenga su postura, ¿no? Finalmente lo que buscamos, creo que como universidades, es que cada ciudadano pues tenga los argumentos y su postura, ¿no? Ante los diferentes controversias que nos encontramos, ¿no? Eso, no hemos perdido y no vamos a perder esa línea. Bueno, yo creo que una idea importante que debemos tomar en cuenta es que cuando el trabajo, digamos, de un fondo editorial es el ser el rostro público de una universidad. Cuando pensamos en la universidad, no solamente pensamos, digamos, en todas estas representaciones que circulan en torno a la universidad, sino pensamos en qué es lo que publica. Y creo que es una gran responsabilidad ser el rostro público, y en ese sentido pienso que los fondos editoriales de alguna manera son este rostro público, y nosotros tomamos ese desafío con gran responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido pienso que un trabajo muy importante del fondo editorial es recuperar un espacio para esa memoria intelectual y académica. Nosotros hemos mantenido durante muchos años una serie bien interesante de intelectuales samarquinos, que ha ido con el tiempo, se ha ido sosteniendo, pero yo a veces pienso, ¿qué pasaría si no hubieran si no hubieran salido estos libros, ¿no? Todos estos textos se hubieran perdido en el espacio, se hubieran perdido en los anaqueles de las bibliotecas y no podrían circular de una manera pública, que creo que es lo que nos interesa como fondo editorial universitario, la circulación del libro de una manera pública. Y lo otro es también estimular el debate a partir del libro, ¿no? Un debate responsable, coherente. Y allí nos interesa mucho, por ejemplo, subrayar el papel de la Amazonía, que me pareció que era un tema desde San Marcos un poco dejado de lado y olvidado. Y por eso esta línea de recuperar textos o de impulsar textos de intelectuales indígenas, que probablemente quizás no veamos los resultados de manera inmediata, sino que vamos a ir construyendo una pequeña revolución de baja intensidad. Y cuando pase el tiempo se podrá ver hacia atrás, y ahí estarán los textos iluminando un poco el debate. Otro aspecto muy importante es que creemos que hay vida después del libro, que el libro tiene vida después de ser impreso. Y ahí nos interesa mucho animar debate, conversatorio, diálogo en torno al libro. Qué mayor satisfacción para nosotros que el libro pueda ser criticado, reseñado, circulado, y eso para nosotros es muy importante. Entonces, yo creo que ahí hay algunos grandes desafíos. Creo que apostamos porque el fondo editorial siga manteniendo esa posibilidad de hacer circular ideas, de poder colocar en el espacio público textos que animen una conversación, que animen un debate en distintas áreas, no solamente en ciencias sociales, humanidades, sino también otras áreas donde probablemente no haya mucho trabajo, pero que es importante que la universidad pública tenga un espacio para colocar su voz y para colocar libros. Pienso, por ejemplo, en historia del arte, que probablemente es un espacio muy especializado, y estamos sacando algunos textos. Vamos a también sacar un texto muy interesante sobre arte Bora, pero si la universidad pública no asume ese desafío, ¿quién más podría asumirlo? Entonces lo hacemos con mucho placer, con mucho gusto para nuestros lectores, y creo que allí están los desafíos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, esta va a ser la última pregunta, ya un poco como para cerrar, para que nos cuenten un poco más su lado personal de cómo es el papel de una o un director de fondo editorial, cómo es el papel de ustedes, de cada uno de ustedes como directores de los fondos editoriales, qué es lo que hacen en su día a día y qué es lo que más les gusta de este trabajo. Bueno, creo que los directores de fondos editoriales somos un poco pulpos.
con 8 manos y brazos, porque, a ver, hay que ver cuál es el día a día, pues hay que ver en los procesos de producción, hay que ver los procesos administrativos, hay que ver los procesos contables, hay que ver los libros, hay que ver lo comercial, en fin, es un día a día bastante variado en general. A veces a mí me provoca más bien sentarme en mi computadora y concentrarme en una sola cosa durante varias horas y me es muy difícil, porque siempre aparece una cosa, aparece otra. Pero por otro lado, eh, también puede ser muy creativo en el sentido de que uno puede plantear cosas nuevas. Nosotros, por ejemplo, en la Católica tenemos un directorio que nos reunimos todos los meses. Justamente este viernes tenemos reunión, entonces ayer he estado preparando la reunión. Son 6 profesores ordinarios, el vicerrector de investigación, que es el que preside el directorio, yo, un alumno de la representación estudiantil en la asamblea, elegido por los alumnos, y bueno, eso. Entonces, ese es el directorio que nos reunimos todos los meses, miramos qué es lo que se ha hecho, vemos todos estos temas, tomamos decisiones, vemos los libros nuevos que han llegado, se designa o se sugiere quiénes podrían arbitrarlos. En fin, hay una serie de cosas de día a día que resumimos una vez al mes con el directorio. Creo que eso es algo bueno, es una buena práctica porque de alguna manera las decisiones son colegiadas y no es que, no me publicaste mi libro, no. No es que no te publiqué tu libro, es que hay un directorio, hay árbitros, en fin, creo que esa parte de, digamos, la sistematización, la institucionalización es muy importante para un fondo editorial. Y la responsabilidad de alguna manera compartida y la necesidad de rendir cuentas, ¿no? Porque a mí todos los meses, de alguna manera, yo tengo que rendir cuenta a mi directorio, ¿no? ¿Y qué es lo que me gusta? La verdad que me gusta mucho mi trabajo. Yo, como dijo Carmen, nadie nació para ser director de un fondo editorial, pero de repente yo sí, porque yo antes, cuando trabajaba en edición comercial, que trabajé 13 años en edición comercial en Alfaguara, pensaba, si no trabajo acá, yo quiero dirigir el fondo editorial de la Católica. Lo tenía en la cabeza y se me presentó. Y lo hice. Y la verdad que sí es una cosa que yo estudié literatura en la Católica. Entonces sí es algo que yo, digamos, yo dije, ese es el sitio donde quiero estar. Quiero estar en mi alma mater. Me gusta este lugar. La Católica en verdad es un privilegio como lugar de trabajo. Y el contacto con la gente, con los profesores, pero también con mi equipo, ¿no? Que es muy estimulante. La verdad que es un trabajo muy bonito que, bueno, ya dejaré en no tanto tiempo probablemente, pero que es para mí una parte importantísima de mi vida, ¿no? Gracias, Pati. Wow, súper inspirador. Bueno, en realidad yo soy de formación, soy profesora de lenguaje y literatura. A la espalda estaba mi facultad, ya que estamos en la biblioteca, la Facultad de Educación. Y la verdad, siempre me vi enseñando, ¿no? A jóvenes, pero los libros, la vida me llevó a los libros, ¿no? Yo llegué a ESAN luego ya de haber ejercido experiencia profesional en aulas, llegué a ESAN y la verdad, yo debo agradecer mucho a Ada, que ha sido mi mentora, y en realidad me enseñó, tuve el privilegio de que ella me enseñara todo lo que ella conocía del libro. Hoja por hoja, en realidad no imaginaba particularmente todo lo que había atrás de un libro. A través de ella yo me enamoré del libro, ¿no? O sea, era una lectura, sí, una lectura que me gustaba siempre, ¿no? Tener una diversidad de lecturas para mí, ¿no? Pero
ella sí me enseñó en realidad a ver el tema pues de la caja, que yo no entendía en temas de maquetización, me llevó a la imprenta, ¿no? A ver todo lo que se hacía de cuando ya para mí estaba finalizado, ¿no? Entonces encontrar un error que es normal, ¿no? Una errata luego de la impresión, de verdad nos daba un ataque al corazón, ¿no? Ha habido muchos momentos en mi trabajo, sobre todo cuando de alguna manera viene la Feria Internacional del Libro y tenemos bueno, en mi caso, ¿no? Algunas publicaciones que tiene que salir sí o sí y estamos contra el tiempo y de verdad somos una locomotora, estamos todos, la verdad, como bien indica Patti, llegamos al trabajo y todo el día parecemos un pulpo. Sinceramente, estamos metidos en mil cosas, ver el control netamente de nuestros trabajos de producción, particularmente veo también el tema de la comercialización, qué campaña queremos llevar en las redes sociales, qué generación de contenido. Muchas veces armo qué cosa va a salir en las redes en el copy page, ¿no? Sobre las referencias de libros. También he estado atrás de los book trailers. Somos como un director que queremos dirigir todo, la verdad. Siempre creo yo, no sé, es una característica creo de nosotros, ¿no? Estamos siempre tratando de meternos en todo porque vigilamos mucho esa rigurosidad y esa prolijidad con que finalmente queremos. Y en ESAN, adicional a ello, yo estoy muy contenta y feliz también de estar en la institución a la que pertenezco, porque siempre tenemos una mirada y siempre desde el rector, ¿no? Y mi jefe directo, que es el vicerrector, todo siempre con excelencia, ¿no? Los estándares de calidad, ya está, ya, pero yo quiero A más, ¿no? Entonces, siempre hay esa cultura de ir más allá. Ok, has podido hacer tal trabajo en 30 días, pues entonces lo puedes hacer en 28 o en 20, ¿no? Entonces, siempre hay esa extra milla y todo. Entonces, y es algo que realmente a mí realmente me gusta, lo disfruto, ¿no? O sea, el hecho de estar en el día a día envuelta de trabajo hace que realmente no sienta que estoy trabajando. Y adicional a ello, tener como resultado ese contacto con el lector que te dice cómo está percibiendo el libro. Y los lectores llegan al stand. Yo con Luis y también con Patti nos hemos encontrado muchas veces en algunas ferias, ¿no? En las internacionales siempre estamos, ¿no? En la de Lima, y realmente escuchar al lector cómo está percibiendo tu libro, ¿no? Tu producto final, es realmente algo que no tiene precio. Y con eso realmente te sientes recompensada, ¿no? Entonces, realmente ese disfrute final de entregar tu trabajo al lector final, yo me siento muy, muy, muy recompensada, ¿no? Entonces, porque sé que finalmente todo el esfuerzo llega y va a calar y va a transformar a ese ciudadano. Entonces, feliz. Muchas gracias. Yo, la verdad, soy un humilde trabajador de campo, soy antropólogo que siempre ha estado metido entre comunidades campesinas de zonas rurales andinas, lo he amado profundamente y a lo largo de mi vida los libros siempre han estado conmigo. No ha habido mochila de campo que no haya tenido al menos un par de libros y hasta a veces me he caído con una bolsa de libros porque la bolsa de libros me ha traído abajo, ¿no? Pero disfrutar de la lectura, tener este acercamiento al libro como objeto, es algo que a mí profundamente me ha atraído profundamente. Y tener la posibilidad primero de estar en San Marcos, que para mí es una prolongación de mi casa. Yo he crecido en San Marcos, trabajo en San Marcos. San Marcos para mí es un lugar muy importante. Es un espacio donde trabajo, donde logro cosas. Eso me parece magnífico. Y me siento sumamente cómodo y sumamente satisfecho. Pero además quería enfatizar un poco lo siguiente. Como yo les digo, yo soy trabajador de campo, soy antropólogo, ando entre campesinos, eso lo adoro. Pero haberme pasado a la dinámica de director de fondo editorial, para mí ha sido un desafío y un aprendizaje constante. Y ahí quiero resaltar el papel de Pablo Sandoval, que es nuestro director general de Biblioteca y Publicaciones,
porque constantemente estoy aprendiendo. Es además un excelente gestor, un magnífico gestor. Entiende perfectamente las idas y venidas de esta administración, de esta burocracia universitaria, de la cual uno tiene que aprender también, de esas dinámicas que hay internas. Yo realmente aprendo muchísimo de él, quiero decirlo públicamente. Es un editor con un gran olfato, eso me parece magnífico. Es para aprender, y yo siento que en el fondo editorial aprendo muchísimo de muchas cosas. Siempre tengo una actitud abierta, no solamente con nuestro director general, con quien trabajamos en equipo muy estrechamente, sino de nuestro jefe de almacén que me dice, mire, los lectores me están pidiendo esto, las tiendas me están pidiendo esto, podemos hacer esto. Hagámoslo, incorporémoslo. Lo importante es crecer de una manera consistente, creativa también. Ese aspecto creativo me parece muy bueno. Aprendo también muchísimo de nuestro editor en jefe, que es Lucho Zúñiga, que tiene una gran experiencia editando libros académicos. Aprendo de nuestras correctoras, que se inician un poco y que vienen de la lingüística, de la literatura. Entonces, a mí en lo personal, el fondo editorial es un espacio de laboratorio. Y ese es el espíritu que se imprime en el fondo editorial. Es un espacio para experimentar con cosas, para poder crear, para poder pensar en estrategias mejores de distribución, lanzarnos también a coediciones. Lo hemos hecho con ESAM, pero estamos haciéndolo también con UNAM, con la UNAM en México, para sacar un libro sobre psiquiatría. Entonces, yo me siento sumamente feliz porque, como les digo, la cultura del libro siempre me ha acompañado. Y ver la posibilidad de ver el libro tras bambalinas es para mí realmente una delicia, ¿no? Ver cómo el libro pasa de todos estos procesos de mejora, de decantamiento también, realmente para mí me parece, además, un proceso artesanal, un proceso creativo, que, como les digo, tiene algún porcentaje de error humano porque es un proceso artesanal. Y es así. Pero me gusta muchísimo y me gusta mucho ver la satisfacción de nuestros lectores al final. A mí me encanta mucho ir a las ferias internacionales de libros y a la feria de Ricardo Palma porque me encuentro con los lectores y los lectores me dicen, mire, qué bueno que están sacando esto, la verdad que no había pensado que San Marcos podía hacer esto. ¿Usted conoce quién es el director del fondo editorial? Quiero felicitarlo porque hace un excelente trabajo. Bueno, le voy a decir, le voy a mandar su recado. Y te dicen cosas así. Eso me parece espectacular, ¿no? Que la gente te pida más, quiere más de San Marcos. Y creo que ese también es un gran desafío del fondo editorial como universidad pública. Y la gente lo entiende así. Ese es un fondo editorial de una universidad pública. Y le gusta mucho a nuestros lectores ver los temas que estamos empujando. Estamos también trabajando una línea de sacar libros que puedan permitir conectarnos con algún poco de la memoria de lo que ha sido la vida intelectual también. Y hay mucha gente muy mayor que dice, qué bueno que están editando estos libros, que no se pierda un poco esa memoria. Y ahí seguimos, ¿no? Por ejemplo, hemos editado la biografía de Mariátegui, que la hizo Humberto Rodríguez Pastor, que fue editado por la Casa Sur en los años 90. Lo hemos vuelto a reeditar porque además también hemos sacado otros libros sobre Mariátegui. Y claro, la gente joven no pasa un poco por alto, pero la gente mayor dice, oye, qué bueno que están sacando estos libros, que se están recuperando. Y dicen, bueno, ese es nuestro trabajo, mantener la memoria intelectual. Y que por supuesto se vayan sumando también otros académicos. Entonces, a mí en general me da un placer tremendo estar en el fondo editorial. Extraño mucho el campo, debo decirlo, extraño muchísimo el campo. Extraño mucho estar con mi gente campesina haciendo trabajo en campo, pero ya se dará. Y quiero reconocer el valioso trabajo que hace Pablo Sandoval en la dirección general. Aprendo muchísimo, tremendamente. Y nada, creo que todos los desafíos laborales implican una curva de aprendizaje. Estamos en esa curva, aprendiendo de edición, pero también aprendiendo de cómo se va decantando la administración de una universidad pública que tiene sus complejidades y que también tiene sus bemoles y sus satisfacciones, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Creo que en general todo se resume a creatividad, ¿no? Los directores de fondos editoriales son personas constantemente creativas, viendo dónde están las novedades, dónde están las posibilidades.
y cada una de estas etapas que está detrás. Así que, y por lo que vemos también, no hay una carrera en específico que te forme para ser director o directora de un fondo editorial, ¿no? Sino también es el camino que uno va eligiendo a lo largo de su carrera. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, por contarnos sus experiencias, la historia de sus fondos editoriales y cómo lo ven en el futuro de los fondos editoriales universitarios. Así damos por concluido este conversatorio. Los invitamos y las invitamos para la próxima fecha, que va a ser fondos editoriales independientes, y estén atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias.